Mañana viene a Melilla el ministro Ábalos. El ministro Ábalos es el ministro que ha quitado a Melilla el mayor proyecto de inversión de su historia. El ministro Ábalos es el ministro que le ha quitado a los melillenses 293 millones de euros para satisfacer a independentistas, a nacionalistas y a proetarras. El ministro Ábalos es el ministro que se encontró cuando llegó al ministerio con 21 rotaciones en barco desde Melilla a la península, 7 a Málaga, 7 a Almería y 7 a Motril. Y es el ministro que las ha convertido en 12, 6 a Málaga, 3 a Almería y 3 a Motril. El ministro Ábalos es el ministro que se encontró con un contrato marítimo en el que todos los melillenses nos beneficiábamos de él, y es el ministro que ha permitido que 1000 de los 1250 pasajeros que puede llevar el actual barco que opera con Málaga, pues 1000 de esos 1250 no puedan beneficiarse de las ventajas del transporte marítimo. El ministro Ábalos es el ministro que ha subido un 60% el precio de la butaca en barco. Y el ministro Ábalos es el ministro que ha subido el 60% del precio del camarote individual. Ese es el ministro que viene mañana a Melilla. Un ministro que lo único que ha hecho ha sido daño a la ciudad de Melilla. Que como lo único que ha hecho ha sido eso, daño, además se apropia de los logros del Partido Popular, de los gobiernos del Partido Popular. El ministro Ábalos se apropia del logro del gobierno del Partido Popular de aplicación del 75% del plus de residencia, recogido en los presupuestos generales del Estado del 2018 aprobados por el Partido Popular. El ministro Ábalos se apropia de la obligación de servicio público aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno del Partido Popular. El ministro Ábalos se apropia de las inversiones que el Gobierno del Partido Popular lleva a cabo en viviendas sociales. Se apropia de actuaciones llevadas a cabo por el anterior Gobierno del Partido Popular, como el Instituto del Jardín Valenciano o el Colegio de Gabriel de Morales. Ese es el ministro que nos visita mañana. Yo espero que pueda explicarle mañana a todos los melillenses por qué ha ocasionado tanto daño a Melilla y tanto daño a los melillenses. ¿Y cuál es ese motivo? ¿Cuál es el motivo? Me van a permitir que ponga algunos ejemplos de esta nefasta gestión del ministro Ábalos con los intereses de Melilla y con los intereses de los melillenses. El primero de ellos es el mayor proyecto de inversión de la historia de Melilla, el proyecto de ampliación del puerto. 293 millones de euros que estaban previstos como inversión para este proyecto. Y miren, les voy a mostrar el convenio de colaboración acordado entre el Ministerio de Fomento y la Autoridad Portuaria de Melilla en el año 2018, mayo del 2018. En este convenio que estoy mostrando y que voy a hacer público porque vamos a remitirlo a todos los medios de comunicación para que los melillenses sepan la verdad de lo que ha ocurrido con esos 293 millones de euros que eran de ellos, de todos los melillenses. Decir que en el año 2017 empezamos a trabajar en este convenio. En el año 2017 empezamos a trabajar para que esto fuese una realidad.
Y en el año 2018 ya se acordó por el presidente Mariano Rajoy, por el consejero, por el ministro de Hacienda, el señor Montoro, se acordó que este proyecto tuviese su financiación en los presupuestos generales del Estado. Y por eso apareció una partida inicial de 10 millones de euros en los presupuestos generales del Estado, con partidas plurianuales a lo largo de los próximos ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, hasta un total de 293 millones de euros. Esto, que está fechado el 23 de mayo del 2018, esto es lo que dejó acordado el gobierno de la ciudad, el gobierno Imbroda, a través de la Autoridad Portuaria de Melilla, con el gobierno del Partido Popular, con el gobierno de Mariano Rajoy. Esto es lo que se acordó y esto es lo que recogió los presupuestos generales del Estado. Y mire, como van a tener a su disposición este convenio, verán en la página 6, en el apartado de cláusulas, en la tercera, financiación, verán cómo en la anualidad 2018 estaba prevista 10 millones de euros. Anualidad 2019, 29.874.000 euros. Anualidad 2020, 94.363.000 euros. Anualidad 2021, 71.717.000 euros. Y anualidad 2022, 87.046.000 euros. Estas son las anualidades acordadas con el gobierno del Partido Popular, con el gobierno de España. Y estos 293 millones de euros acordados por el gobierno Imbroda a través de la Autoridad Portuaria y por el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, estos 293 millones de euros, el ministro Ábalos se los ha llevado de Melilla. El ministro Ábalos ha contado con este dinero durante estos presupuestos prorrogados. Ha contado con ello en el año 2018, porque fue cuando se aprobaron esos presupuestos. Ha contado en el año 2019 con ese presupuesto, porque se prorrogó. Contó con ello también en el año 2020, porque se volvió a prorrogar esos presupuestos. Y sin embargo, el ministro Ábalos se ha llevado a la primera de cambio, en el momento que han tenido oportunidad de aprobar sus presupuestos, se los ha llevado de Melilla. Se ha llevado 293 millones de euros de Melilla para satisfacer los intereses de independentistas, nacionalistas y proetarras. Eso es lo que ha ocurrido, lamentablemente, con este dinero. Un proyecto de ampliación del puerto que, sin lugar a dudas, habría traído a Melilla mayor actividad económica y una sustanciosa creación de empleo tan necesaria para nuestra ciudad. Y mire, al igual que este ejemplo, ocurre lo mismo con la obligación de servicio público. Aquí les voy a mostrar, y también la vamos a hacer pública, esa comunicación que se nos hace por parte del Ministerio de Fomento al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, al Gobierno Imbroda, con fecha 25 de abril del 2018, en el que se da trámite de audiencia del acuerdo del Consejo de Ministros, a través del cual se adopta la decisión de declarar como servicio público las líneas aéreas con Almería, con Granada y con Sevilla. Este es el documento y también lo vamos a remitir a todos los medios de comunicación para que los melillenses también sepan la verdad de todo este procedimiento administrativo. Estos son algunos de los ejemplos de los que he comentado al principio de mi intervención, actuaciones llevadas a cabo, aprobadas y presupuestadas por el anterior gobierno del Partido Popular y que el gobierno socialista y concretamente el ministro Ábalos se quieren apropiar de manera... Cambiando de tema. Hemos oído atentamente las palabras de la señora Rojas. La señora Rojas acusa al Partido Popular de Melilla de hacer una política destructiva. Y la señora Rojas no puede estar más lejos de la realidad.
Aquí la única política destructiva que se está llevando a cabo es la llevada por ella y por la de sus gobiernos, por el gobierno de la ciudad y por el gobierno de la nación. Se olvida la señora Rojas que ellos son los que están gobernando. Ellos son los que están gobernando. Están gobernando en Melilla y también están gobernando en el conjunto de España. Un gobierno realmente destructivo. Eso sí que es un gobierno destructivo, porque no están dando respuesta ni a la demanda de las necesidades sanitarias del conjunto de la población de nuestra ciudad, ni tampoco están atendiendo las necesidades y las demandas desde el punto de vista económico. Ellos son los que están practicando una política destructiva. Y miren, la señora Rojas, con sus manifestaciones, lo único que está demostrando es que si tenía algo de vergüenza, en estos momentos ya no le queda ninguna. Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Y por qué le digo esto? Porque la señora Rojas es la coordinadora COVID en Melilla. La señora Rojas es vicepresidenta primera del gobierno de Melilla. La señora Rojas es secretaria general del Partido Socialista de Melilla. Y ostentando esos cargos, no se le ocurre otra cosa que hablar de la estatua de Franco. Está más preocupada de la estatua de Franco que de evitar los cientos y cientos de contagios que se están produciendo en nuestra ciudad. Está más pendiente de la estatua de Franco que de evitar los fallecidos en nuestra ciudad. Está más pendiente de la estatua de Franco que de atender las necesidades de los autónomos, de los comerciantes, de los hosteleros y de los pequeños empresarios de la ciudad a los que tiene totalmente abandonado. Es decir, la señora Rojas no tiene ninguna vergüenza. Es que está pendiente de un tema como la estatua de Franco, que no le importa a nadie, y lo que realmente le importa a todos los melillenses, que es la sanidad, que es la vida de las personas, que es la economía, que es la situación por la que se encuentran y están pasando los hosteleros, autónomos, comerciantes y pequeños empresarios de nuestra ciudad. En vez de estar pendiente de eso, está pendiente de la estatua de Franco. Señora Rojas, usted no tiene vergüenza. Usted no tiene ninguna vergüenza. Ya está bien utilizar cuestiones que no le importan absolutamente a nadie para desviar la atención de su incompetencia, de su inoperancia, de su ineptitud y de su irresponsabilidad al frente de esa coordinación de COVID, al frente de esa vicepresidencia primera del gobierno y al frente de esa Secretaría General del Partido Socialista. Eso es lo que está haciendo, intentar desviar la atención de su incompetencia, de su inoperancia, de su ineptitud y de su irresponsabilidad. Era viable, actualmente es viable, y como estos señores no van a hacer absolutamente nada, cuando llegue al gobierno de España, de nuevo el Partido Popular, será viable y también será una realidad. Es imprescindible para el desarrollo socioeconómico presente y futuro de Melilla esa ampliación del puerto, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Es que no solo se trata de una inversión de 293 millones de euros, que cualquier inversión de ese volumen, de ese importe, ya genera actividad económica y genera empleo, sino las perspectivas de futuro que genera en la ciudad. Haríamos una Melilla más grande, posibilitaríamos trasladar las empresas molestas e insalubres que están en núcleos urbanos a esa ampliación del puerto. Pongo como ejemplo los 20.000 metros cuadrados que ocupa la planta eléctrica de Endesa, la planta incineradora de Melilla, el mercado de mayoristas de Melilla. Todas esas infraestructuras que son molestas e insalubres se podrían trasladar a esa futura ampliación del puerto. Se podría crear una zona franca. El precio del suelo industrial en esa futura ampliación del puerto sería más barato, por tanto sería mucho más productivo para los pequeños empresarios y comerciantes de nuestra ciudad. Se podrían instalar nuevas empresas
en esa futura ampliación del puerto. Solo son ventajas, son todos ventajas. Y no entendemos cómo esos 293 millones de euros que ya estaba acordado, como les he mostrado en el documento recogido en el convenio acordado entre el gobierno de la ciudad, el gobierno Imbroda y el gobierno de España, el gobierno del Partido Popular, no entendemos cómo se han llevado esos 293 millones de todos los melillenses a otras partes del conjunto de la ciudad. Miren ustedes, el transporte es otro ejemplo de ello. Es decir, mañana viene el ministro responsable en materia de transporte y estamos viendo todos los melillenses y nos alegramos de ello, cómo a lo largo de estas decenas y decenas de años se están invirtiendo miles de millones de euros en mejorar las carreteras, mejorar las autovías, mejorar las autopistas, mejorar o ampliar la red de tren de alta velocidad, la red de AVE, y nos alegramos de ello. Pero se están gastando miles y miles y miles de millones de euros. Y aquí en Melilla nos ponen un transporte marítimo que nos retrotrae 30 años atrás. Un transporte marítimo que va a ser el peor transporte marítimo de la Melilla contemporánea. Es que no es de recibo, es que es injusto y por eso tenemos que protestar, por eso tenemos que denunciar estos hechos. Es inadmisible que no se ponga encima de la mesa el dinero que haga que sea necesario, sean 15 millones de euros, 30 millones de euros, 50 millones de euros, lo que sea necesario para que Melilla disponga de los mejores transportes marítimos acorde al siglo XXI. Al menos que seamos iguales que el resto de españoles. Que si el resto de españoles en la península pueden disfrutar cada día de mejores carreteras, mejores autopistas, mejores trenes de alta velocidad, pues aquí en Melilla que menos que lo mismo. Pues aquí al revés. Aquí cada día peor. Aquí ahora con un transporte marítimo peores de los que teníamos hace tan solo 2 años. Eso es inadmisible. El convenio se acordó en mayo del año 2018 y en junio de ese mismo año, al mes siguiente, se llevó a cabo una moción de censura, inesperada por cierto. Se llevó a cabo una moción de censura, prosperó esa moción de censura, el gobierno del Partido Popular dejó de gobernar España, entró el gobierno del Partido Socialista y han tenido 2 años para firmarlo. Yo en septiembre del año 2018, con el gobierno socialista, le envié una carta al secretario de Estado del Ministerio pidiéndole que se firmara a la mayor brevedad posible ese acuerdo de convenio. Y no nos hicieron caso. No nos hicieron caso. Y han estado 2 años con el presupuesto prorrogado, con ese dinero ahí en presupuesto, y no han querido firmarlo. Eso es lo que les importa a Melilla, a estos señores que gobiernan nuestro país, a estos señores del gobierno socialista.